Iniciamos como una plataforma de concursos de arquitectura, buscando facilitar el acceso de arquitectos a clientes, por decirlo de alguna forma, dentro del entorno y de los sectores informales. Entendíamos en ese momento erróneamente que el problema era que no había acceso a asistencia técnica para las familias. Que sí, es verdad, no hay acceso a asistencia técnica para familias y hay una brecha de mercado y de atención sobre los servicios que los arquitectos pueden dar a las familias de bajos ingresos. Pero ese no es el problema catalítico que les permite a ellos acceder a vivienda, ¿no? En ese momento creíamos que lo era. Y fomentamos este concurso de arquitectura que conglomeró cerca de 1.000 arquitectos de 20 países distintos en diseñarle la casa a 5 familias, con las que nosotros habíamos hecho un previo trabajo de campo y que habíamos firmado un contrato de trabajo en el que ellas recibían ese servicio a través de este formato que habíamos diseñado nosotros. El concurso fue un éxito en términos económicos para nosotros, porque tuvimos muchísimo alcance, generó ingresos que no esperábamos que genere, lo cual nos permitió tener una holgura suficiente para explorar cómo es que realmente íbamos a cumplir eso que estábamos diciendo que queríamos hacer, que era facilitarle a estas familias que construían sus viviendas. Bueno, en el camino nos dimos cuenta que el problema no era necesariamente el acceso a asistencia técnica, porque ya lo teníamos ahí, teníamos los planos, teníamos los proyectos, teníamos absolutamente todo para que construya su casa, solamente no había acceso a financiamiento. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Paredes con Atelier. Yo soy su anfitriona Andrea Orrego, fundadora de Atelier. Y el día de hoy me acompaña Sebastián Paredes. Sebastián es cofundador de Mutuo. Mutuo es una agencia consultora que explora temas de investigación sobre el hábitat urbano. Antes de meternos en la conversación, Sebastián, me encantaría que te presentes desde el punto de vista de tu trayecto profesional. Tú y yo nos formamos como arquitectos y quizás eso es un buen punto de partida para la conversación de hoy y de ahí nos podemos meter más en tu trabajo a medida que estamos conversando. Dale. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, encantado. Bueno, tú y yo estudiamos arquitectura juntos en la UPC. Luego yo empecé un camino más ligado a los estudios urbanos, estuve ligado a colectivos, a organizaciones sin fines de lucro que se encargaban de explorar algunas soluciones para mejorar el hábitat urbano en zonas periféricas de la ciudad, principalmente en zonas de asentamiento informal, barriadas, como se le llame, ¿no? Hay muchas formas de llamarle esos espacios dentro de la ciudad, que hoy día son, digamos, la realidad urbana más grande y dominante de las ciudades en el Perú. Luego de eso, yo hice una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo en UCL, en el Development Planning Unit, en la que exploré temas más relacionados a lo que ya venía siendo un poco, que era financiamiento de vivienda y desarrollo de vivienda en entornos populares. Luego de eso estuve también trabajando conjuntamente con Mutuo siempre en la Municipalidad de Lima, en el programa Limeño Salbicentenario en el programa Lima 95, que también se adjuntó un poco al programa Limeño Salbicentenario, en el cual nos encargábamos de hacer exploraciones de innovación urbana para entornos que tenían algunos conflictos urbanos y tratar de potenciar principalmente el desarrollo infantil temprano en los espacios urbanos, que era la agenda de Urban 95, que era la organización que financió el programa. Luego de eso llegó la pandemia. Bueno, en el trayecto de eso llegó la pandemia y postulé a una beca para hacer un doctorado, otra vez en UCL, pero esta vez en el Instituto de Prosperidad Global, que es donde hoy día me encuentro desarrollándome. Estoy haciendo una tesis sobre trayectorias de financiamiento de vivienda, en la que exploro cómo son las interacciones de las finanzas formales y las finanzas informales en el entorno informal de personas que ganan poco dinero mensualmente, semanalmente, diario, ¿no? Que es parte de uno de los problemas principales para acceder a productos de financiamiento de vivienda en el entorno peruano. Espero no haberme extendido mucho. No, al contrario. Creo que vamos a tener que retroceder un poco, porque de hecho nos diste un resumen súper rápido de tu trayecto profesional desde tu formación de arquitecto. Pero me
me interesa mucho, digamos, lo que pasó en el interim, ¿no? Como que en el proceso de un paso al siguiente. Ujú. Cuando sales te gradúas, por así decirlo, ¿no? De arquitecto, eh, empieza a desarrollarse este programa de mutuo, y quizás me estoy adelantando yo también, pero me acuerdo que estabas tú y otro grupo de amigos muy involucrados en lo que era vivienda social, en especial vivienda vernacular, y no sé si eso de alguna forma te llevó a desarrollar mutuo o al camino en el que estás. Cuéntanos qué pasa en ese momento. Bueno, yo durante la carrera Ujú. exploraba mucho temas de vivienda, era principal interés. Sin embargo, nunca tuve la oportunidad de trabajar en esa época en nada relacionado a vivienda. Cuando estaba más o menos por octavo ciclo, junto a Cristina Dreyfus, a José Cepero, Mauricio Jumpa, Pieri Sánchez, otras personas de la facultad que estuvieron involucradas también, principalmente ellos, formamos una especie de colectivo que se llamó Intuilab, que bueno, Intuilab todavía sigue vigente hasta ahora, solo que yo me retiré como en el 2013, 14, si no me equivoco. Eh, Fundamos Intuilab porque tuvimos una conexión con un taller de arquitectura que estaba relacionado a estudios urbanos y estudios del paisaje en la Universidad de Iowa. Ujú. Trabajamos conjuntamente con ese taller unos 3 4 años y creo que luego se volvió a retomar el trabajo con ellos, pero antes de eso nosotros hacíamos investigación de espacios informales. Gracias a esa experiencia de tener un poco de conocimiento sobre las dinámicas en los espacios informales es que comenzaron las conversaciones con Iowa por una mera casualidad. Nos conocimos en Chicago cuando yo estaba de intercambio y coincidió con que nosotros volvíamos a Lima la siguiente semana y ellos venían de visita, los paseamos, nos conversamos y nos hicimos muy amigos y ahí comenzó esta relación de trabajo entre Estudio Andino, que es el estudio de trabajo de Claire Cardinal Pett, que era la profesora allá, e Intuilab. Y gracias a ello fue que comenzamos a producir unos pequeños eventos, por decirlo de alguna forma, en los que codiseñábamos y hacíamos este tipo de talleres participativos con comunidades en algunas zonas periféricas de la ciudad por las que llegábamos por medio de algunos otros contactos para ver qué era posible hacer colectivamente, qué sé yo, mejorar un espacio público, entregar una infraestructura que pueda servir para las asociaciones culturales o las asociaciones deportivas que existían en los sitios. Y en ese proceso trabajamos con una asociación la primera vez que se llamaba La Peña de los Lunes, hicimos una microbiblioteca, construimos una microbiblioteca en Comas, en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, segunda etapa. Okay. En año siguiente conectamos con Rubasunchis, porque tenía una prima que trabajaba ahí, y hicimos algunos mejoramientos para el PRONOEI, que es este pequeño equipamiento educativo entregado por el Ministerio de Vivienda y las direcciones de educación de la zona. Hicimos algunas mejoras ahí, hicimos algunas mejoras en espacio público, como poner techos para las canchas de fútbol y algunos juegos para niños. Y ese proyecto tuvo una segunda etapa en la que hicimos una mejora a lo que ya habíamos hecho el año anterior, por algunas correcciones que también tuvimos que hacer, porque en ese proceso nos equivocamos muchísimo. Y, y posteriormente a eso, yo, bueno, el año siguiente de que ocurre eso, yo me retiro de Intuilab, esto habrá sido más o menos en el 2014, si no me equivoco. Y en ese proceso yo entro a unos talleres de innovación social y emprendimiento social en la Universidad del Pacífico, donde conocimos a una persona que ha sido muy cercana a Mutuo por mucho tiempo, se llama María Pía Espinel. Ella dirigía los talleres y los facilitaba, y ahí fue donde incubamos esta idea inicial que podía ser Mutuo. Principalmente porque yo venía estudiando, mi tesis de grado de arquitectura fue sobre vivienda en sectores populares. Tenía muchísima información que quería en algún momento poner en práctica, buscando alguna manera en la que podíamos incidir en esa problemática, y es que fundamos Mutuo inicialmente como una plataforma de concursos que tenía la intención de fomentar un programa de asistencia técnica para la construcción de viviendas. En ese momento Ujú. no teníamos ni la más remota idea con lo que nos íbamos a encontrar,
porque pues la idea originaria no tiene absolutamente nada que ver con lo que terminamos haciendo. Fue catalítico porque nos llevó a introducirnos en este mundo que es el sector habitacional, que tiene muchísimas aristas y muchas complejidades, pero o sea, la propuesta de valor inicial no tiene absolutamente nada que ver con lo que realizamos luego en el tiempo que fuimos aprendiendo en el camino, cayéndonos a cada rato, ¿no? Me encanta ese pedazo de historia de Mutuo porque creo que se relaciona mucho, en verdad, a la incepción de cualquier proyecto, cualquier empresa. De hecho, Atelier también ha pasado por muchos experimentos, ¿no? Como que empiezas con una idea, empiezas a dar, de ahí te das cuenta que en verdad hay otros problemas más grandes que solucionar, te vas por otro lado, ves lo que puedes hacer con los recursos que tienes, y estás aprovechando como que el momentum que has creado y te vas por el camino que vaya apareciendo. Entonces, ¿qué es Mutuo exactamente? ¿A qué se dedican? Bueno, ¿Cuál es? es una pregunta compleja porque Mutuo hoy día tiene una cara distinta a la que tuvo luego de esa primera experiencia. Este episodio del podcast Más allá de las paredes te llega gracias a la comunidad de Atelier. Atelier es el ecosistema de home design para Latinoamérica y está abriendo puertas a una comunidad online en la que personas del espacio pueden entrar, compartir y encontrar las personas, servicios y productos que necesitan para sus proyectos. Este es un foro colaborativo en el que cada uno puede promocionar sus servicios, puede encontrar a otras personas que los ayuden a solucionar sus proyectos y pueden ver la diferente gama de productos que está disponible en el mercado peruano. Este espacio es para arquitectos, para proveedores, para clientes, estudiantes de arquitectura, para cualquier persona en general que esté involucrada en un proyecto de arquitectura, diseño, remodelación o construcción. Acompáñanos en el foro de Atelier entrando a la página ateliera.com y haciéndole clic al link del foro. Iniciamos como una plataforma de concursos de arquitectura, buscando facilitar el acceso a arquitectos, a clientes, por decirlo de alguna forma, dentro del entorno y de los sectores informales. Entendíamos en ese momento erróneamente que el problema era que no había acceso a asistencia técnica para las familias. Que sí, es verdad, no hay acceso a asistencia técnica para familias y hay una brecha de mercado y de atención sobre los servicios que los arquitectos pueden dar a las familias de bajos ingresos. Pero ese no es el problema catalítico que les permite a ellos acceder a vivienda, ¿no? En ese momento creíamos que lo era. Y fomentamos este concurso de arquitectura que conglomeró cerca de 1.000 arquitectos de 20 países distintos en diseñarle la casa a 5 familias, con las que nosotros habíamos hecho un previo trabajo de campo y que habíamos firmado un contrato de trabajo en el que ellas recibían ese servicio a través de este formato que habíamos diseñado nosotros. Todo bien hasta ese momento. Bueno, el concurso fue un éxito en términos económicos para nosotros porque tuvimos muchísimo alcance, generó ingresos que no esperábamos que genere, lo cual nos permitió tener una holgura suficiente para explorar cómo es que realmente íbamos a cumplir eso que estábamos diciendo que queríamos hacer, que era facilitarle a estas familias que construyan sus viviendas. Bueno, en el camino nos dimos cuenta que el problema no era necesariamente el acceso a asistencia técnica, porque ya lo teníamos ahí, teníamos los planos, teníamos los proyectos, teníamos absolutamente todo para que construya su casa, solamente no había acceso a financiamiento, no había acceso a canales funcionales de proveedores de materiales, no había acceso a un proveedor constructor de la escala necesaria para construir una pequeña casa que esté dispuesto a hacerlo de la manera formal. Normalmente son los maestros de obra los que se encargan de construir las viviendas en esos sectores, pero queríamos buscar la forma de que esto sea de la manera más formal para probarnos a nosotros que había un conducto posible dentro de la formalidad para construir una vivienda en sectores populares que sea accesible, lo suficientemente asequible y dentro de todo el marco normativo y formal que demanda hacer una vivienda. Bueno, fue un camino titánico. Nos demoró 2 años encontrar ese camino. En el proceso, la plataforma que nosotros teníamos, que era una plataforma de concursos, entró también en etapas de iteración que demandó hacer algunos cambios en cuanto al modelo de negocio. Nos dimos cuenta que el modelo de negocio de los concursos funcionaba bien, es un modelo que ya existía, pero una empresa social, como era el formato en el que nosotros habíamos inicialmente formulado Mutuo, no requería únicamente de un modelo de negocio que genere ventas, sino también necesitaba un modelo operativo que produzca bienestar social, ¿no? Que era lo que habíamos planteado inicialmente
en estos talleres de la Universidad del Pacífico. Nos dimos cuenta que no funcionaba bien el modelo de negocio, pero no estaba fomentando el objetivo y la misión social que nosotros queríamos lograr. Entonces tuvimos que hacer un cambio. Ahí viene una primera iteración donde planteamos una nueva plataforma. Postulamos algunos fondos de innovación, conseguimos algunos fondos, así, unas alianzas institucionales, nos apoyó mucho Capeco, APET, nos apoyó en algún momento también Swisscontact, varias organizaciones que fueron sumándose al ver que había una atracción de esta pequeña organización que quería fomentar un canal experimental para producir vivienda. Y dentro de este pequeño ecosistema que fuimos armando, comenzamos a darnos cuenta que había muchísimos otros actores que están interesados en el ecosistema del hábitat. Hicimos esta iteración, formulamos una plataforma que era como una especie de matchmaking entre arquitectos, familias y proveedores de servicios para la vivienda que se encargaban de entregar servicios a los sectores populares, a los sectores de bajos ingresos. Y esa plataforma se encontró con la pandemia. En un momento no pudimos hacer el trabajo de campo directamente, tuvimos que hacerlo online, había una brecha digital, un canal distinto para las familias, no funcionó del todo, pero pudimos poner en práctica algunas de las herramientas que teníamos dentro de la plataforma, que la principal y la más importante, la que nos llevó a fomentar que efectivamente con una familia que, bueno, luego de 3 años de estar trabajando con las familias, algunas desertaron porque decían, bueno, no encuentro un camino acá porque no, o sea, no está en mis posibilidades conseguir un crédito, no está en mis posibilidades aplicar un subsidio porque creo que no me gusta el formato, qué sé yo. Algunas desertaron, algunas tuvieron sus propios problemas internos, algunas decidieron simplemente dar un paso al costado y nos quedamos con una familia que quería seguir intentando. Y dentro de la plataforma nueva que se llamó Conecta en ese momento, hoy día es una plataforma que está desactivada porque estamos reformulando varias cosas, había una herramienta que permitía hacer un traqueo de las dinámicas financieras de la familia, es decir, cuánto ingresaba, cuánto salía, y reformular lo que ocurre en la vida real, lo que ocurre en el mundo tangibles. Las familias no ganan dinero mes a mes como las clases medias acomodadas, de modo que es imposible evaluarlas de la misma forma que las clases medias acomodadas se evalúan en los bancos. Entonces teníamos que encontrar la forma de reformatear toda esta realidad económica informal a lo que exigían los bancos. Entonces ese nexo, esa herramienta la propusimos nosotros. Entonces fue un trabajo de reingeniería de las dinámicas informales para formatearlo, es básicamente cambiar la forma en la que se ve y ordenarlo de la forma que le gusta al banco. Pero eso es algo que normalmente no ocurre en las interacciones entre familias y bancos, ¿no? Microfinancieras como cajas, financieras constructoras, etcétera, ¿no? Que están más destinadas a entregar créditos financieros pequeños que en realidad créditos hipotecarios. Fue titánico, pero logramos conseguir un crédito hipotecario para la familia. Y en ese punto dijimos, ok, este formato ha funcionado, ha tenido ya validación por este proceso, muy particular, igual no sé si, no podría decir hoy día que es replicable al 100%, pero encontró su norte en algún punto, ¿no? Y a esas alturas del partido dijimos, bueno, ya continuamos con esto, terminemos la casa y veamos luego qué es lo que puede ocurrir. Entonces, siguió todo el transcurso del proyecto, se construyó la vivienda, conseguimos armar un presupuesto, bueno, sí, conseguimos estructurar el presupuesto de la vivienda de 3 formas. Por medio de la plataforma que nosotros habíamos creado con esta herramienta, formateamos los ingresos y conseguimos un crédito hipotecario de 23.000 soles para la familia, que es un crédito hipotecario enano, ¿no? Un crédito hipotecario de 23.000 soles, imagínate. Son cuotas de 500 soles al mes por 10 años y al final la familia decidió pagar 700 al mes y lo bajó a 6 años. A esto se suma un ahorro que planificamos con la familia con la misma herramienta por 8 meses, un ahorro de 25.000 soles y el subsidio conseguimos por medio de una entidad técnica, que son estas pequeñas empresas constructoras que te decía al principio, cuál es el actor que es necesario para que construya las viviendas de interés social en esos sectores. Bueno, existía ese formato que está destinado a los programas del Estado, que se llama entidad técnica. Por medio de la entidad técnica conseguimos un subsidio de techo propio para esta vivienda de 26.000 soles. El presupuesto salió más o menos entre 67.000, 70.000 soles, porque ahí hubieron otras cositas que cubrir, etc. En fin, se construyó la vivienda con este formato de financiamiento.
a través de todos los actores y a través de toda la instrumentación que hicimos para poder lograr el crédito, que era, digamos, la parte catalítica. Si no salía el crédito, posiblemente el proyecto se quedaba estancado. En fin, se construyó la vivienda, se entregó, la familia está satisfecha con la vivienda. De hecho, hace poquito sacamos un pequeño documental de 12 minutos sobre el proceso desde el concurso hasta esta vivienda. Eh, y ahí se muestra un poco, ¿no? Cómo es este viaje que te acabo de contar desde el concurso de arquitectura hasta encontrar los actores y quiénes pueden ser los que puedan también cooperar en la formulación de este proyecto medio experimental. Y en ese punto dijimos, bueno, esto ha sido titánico, de esto no se puede hacer un modelo de negocio sostenible a largo plazo. Ya cumplimos con este primer experimento, ahora hay que ver cómo reformulamos. Y en la pandemia, pues básicamente lo que necesitábamos era trabajar. Reformulamos todo esto en algunos paquetes de conocimiento que queríamos hacer, y eso nos sirvió a nosotros para poder presentarnos como potenciales consultores a algunos proyectos, y es que ahí comenzamos a entrar un poco a trabajar en consultoría y diseño, análisis de política pública, de programas de vivienda. Hemos comenzado a trabajar también en diseño y facilitación de proyectos de innovación de programas públicos, como este que te comenté de la Municipalidad de Lima. Y comenzamos a mezclar un poco las capacidades que habíamos formulado por medio de los talleres de innovación social de la Universidad del Pacífico, con todo este proceso de creación experimental de vivienda, que nos entregó un know-how que podía ser útil laboralmente para nosotros. Y ahora Mutuo después de esa segunda iteración, es una consultora que hemos trabajado en proyectos de innovación social, innovación para el desarrollo sostenible, hemos trabajado en análisis de política pública, hemos analizado por medio de una consultoría que hicimos con el Banco Interamericano los 20 años de programas de vivienda para reformular y entregar algún input para la nueva política nacional de vivienda y urbanismo. Hemos trabajado en el diseño de un programa social de vivienda alquiler para reformular los lineamientos de política, para reformular lo que podría encajar los nuevos lineamientos de política para la vivienda de alquiler en el Perú, y estimular ese mercado que hoy día está un poco dormido. Hemos trabajado con el IFC, el International Finance Corporation del World Bank Group, en analizar y entregar feedback para algunas nuevas herramientas de análisis de sostenibilidad social de vivienda. Hemos trabajado con UNESCO, con el Banco Interamericano y con algunas consultoras en Estados Unidos, y con las que mantenemos cierta relación porque, bueno, siempre hay la posibilidad de tener algún proyecto de ese tipo, y hoy día ese es el core de la empresa, ¿no? Básicamente, investigación, análisis política, diseño política y consultoría técnica. Voy a dar un giro, quizás 360, en la conversación, porque siento que varias de las partes que has mencionado de la historia de Mutuo, de tu historia personal de formación y todo, quizás te han llevado a escoger ciertos caminos, ¿no? O sea, me imagino que parte de la formación académica que estás haciendo ha sido influenciada por tu trabajo en Mutuo, y me puedes contar más al respecto. Pero también me interesa saber algo que estábamos comentando, ¿no? Antes de grabar el podcast. Eh, digamos, las expectativas que uno tenía cuando empezaste tu carrera profesional de arquitecto y lo que encontraste, ¿no? En el mundo real, y cómo ese, digamos, shock quizás con la realidad te llevó a otro lado, y te ha hecho reflexionar mucho sobre lo que existe ahorita en términos de formación de esta carrera, que en verdad es una carrera de servicio a la comunidad, versus lo que existe, o sea, expectativas versus lo que existe, si me dejo entender. Sí, sí. Bueno, sí, es un tema que me interpela bastante, la verdad, porque también he tenido algún paso por la academia como docente, y me he dado cuenta muchísimo de que por mucho tiempo hemos asumido una carrera como la carrera de arquitectura dentro de una cuestión que reproduce ciertos paradigmas que no necesariamente se apegan a la realidad fuera de las aulas, ¿no? Y en ese sentido, a mí me frustró muchísimo el salir de la escuela de arquitectura, pero un poco yo ya dentro de la escuela de arquitectura ya estaba frustrado de la escuela de arquitectura,
porque comencé a interactuar con el mundo real antes de salir de la carrera. Tuve la posibilidad de practicar, hacer prácticas profesionales en algunas empresas constructoras, en algunas corporaciones grandes constructoras en Perú, y pues estaba bastante desanimado de realmente cuáles eran las posibilidades de trabajo dentro del mercado laboral de un arquitecto. Bueno, tienes el diseño, tienes el sector inmobiliario, tienes el sector constructor, pero dentro de la carrera yo estaba explorando espacios de los cuales ninguna de esas tres posibilidades estaba muy marcada, ¿no? Que era un poco entender y mirar más allá de las dinámicas hegemónicas del mercado, que pueden ser diseñar casas de playa, puede ser hacer edificios multifamiliares, sino ver el otro lado de la ciudad, que en realidad es el 70% de la ciudad, y es donde vive el 70% de la población, que donde estos servicios no llegan y donde realmente no existe el espacio para pensar en contratar a un arquitecto o para desarrollar un edificio en un espacio que antes fue previamente una barriada, ¿no? Y me llevó mucho a pensar esto últimamente de si efectivamente las universidades están entregando el input suficiente a su población estudiantil, ¿no? Porque si haciendo una matemática, un salto conclusivo matemático muy, muy, muy atrevido, la verdad, si el 70% de la ciudad es informal y la gente vive en el 70%, el 70% de la población vive en el 70% de la ciudad, entonces hay una correlación entre la población estudiantil dentro de la Facultad de Arquitectura, seguramente, no directa, ¿no? No creo que sea que el 70% de los alumnos provienen de estos entornos, pero algún nivel de intercambio y de cercanía podrían tener, lo que me lleva a pensar que para quién están entregando conocimientos las universidades, ¿no? ¿Cuál es el perfil de alumno al que están esperando principalmente enseñarle? ¿No? Gente que va a estar en contacto con este entorno, que termina siendo una incompatibilidad epistémica, es decir, hay una brecha de conocimiento entre lo que te enseñan en la universidad y el mundo en el que vives, ¿no? Y el mundo que frecuentas, que te termina generando unas aspiraciones que no son compatibles con necesariamente las necesidades de los espacios en los que tú te relacionas y en realidad se comienzan a construir algunos paradigmas aspiracionales que podríamos conversar horas de esto, pero creo que lo importante es, hay una incompatibilidad directamente, ¿no? Y no por el hecho de que no se hable solamente de la ciudad informal, que se puede hablar, pero no se habla de la forma en la que se puede ejercer dentro de la ciudad informal, ¿no? Los paradigmas de trabajo de un arquitecto son, como te mencioné, diseñar casas de playa, trabajar en multifamiliares, trabajar en inmobiliarias o en constructoras. No se habla mucho del potencial de las carreras de planificadores urbanos, de supervisores en municipalidades, gente que está más en contacto con la realidad del entorno urbano, ¿no? Que es la realidad dominante de las ciudades en el Perú. Eso a mí me generó una frustración que hasta hoy día todavía me moviliza dentro del entorno de las escuelas de arquitectura, del cual yo me siento muy lejos desde que salí de la facultad. Principalmente porque también nunca tuve la oportunidad de interactuar con otros profesionales, nunca tuve la oportunidad de interactuar con sociólogos urbanos, antropólogos, economistas, abogados en derecho urbano, que sí profesionales con los que sí tuve contacto luego, ¿no? Fuera. Pero dentro de la carrera nunca tuve la oportunidad de contrastar lo que se me enseñaba con todos esos profesionales que de repente tenían una mirada muy distinta a la mía y capaz estaban un poco más cerca de estas problemáticas de las cuales a mí se me había aislado, ¿no? Entonces, esa frustración hoy día la cargo bastante, la converso con gente que está en la docencia y con gente que está en la academia y parece que es común, o sea, no es una inquietud solo mía, ¿no? Y vemos que hay facultades, por ejemplo, universidades que tienen facultades, como la Universidad Privada del Norte, por ejemplo, que tiene la Facultad de Arquitectura con más alumnos del Perú. Tiene creo que cerca de 4.000 alumnos. Y me pregunto hoy día ahí, ¿no? ¿Qué paradigmas son los que deberían reproducirse en esas escuelas? Si son los mismos que se dan en la de Lima o en la UPC y si es compatible realmente. O sea, entonces, para mí hay un problema de enfoque que es necesario comenzar a conversar.
al menos, ¿no? Porque es un tema complejo, delicado. De los cuerpos académicos están muy acostumbrados a la tradición pedagógica de las escuelas de arquitectura, que yo considero hoy día que está completamente desfasada de sus tiempos Ujú. y es monolítica, o sea, está ahí instalada y bien cimentada dentro de los entornos académicos, ¿no? Hay que comenzar a construir otros pilares. Creo que hay un tema más en esa correlación, ¿no? Que quizás va más allá del porcentaje de la población que es representada dentro de la misma facultad, dentro del mismo cuerpo estudiantil, que es la responsabilidad de las personas que tienen acceso a una educación superior, a una educación de nivel bachiller o mayor, de retornar, digamos, el favor de la formación a la misma comunidad, a la misma sociedad en la que se están formando y, y va más allá, ¿no? Del grupo demográfico en el que perteneces, ¿no? Entonces, si yo ya tengo acceso a este tipo de educación que otra persona de otro grupo demográfico también tiene acceso, pero nos estamos formando de la misma manera, digamos, la oportunidad de fomentar este tipo de reflexión sobre qué es lo que necesita el espacio en el que estoy estudiando, o sea, la comunidad dentro de la que pertenezco, ya sea la ciudad, el distrito, el país o más allá de eso, ¿no? Sí, Quizás puedes llevarlo a nivel regional, a nivel continental, pero hay mucho más. sí, y ahí me gustaría acotar una cosita, porque creo que también se puede prestar un poco la idea a la discusión, bueno, a la mala interpretación de la discusión sobre que si tú provienes de un sector socioeconómico, pues tienes que trabajar en ese sector socioeconómico y ese no es un poco el punto, ¿no? Yo no provengo de un sector socioeconómico de ingresos bajos, sin embargo, trabajo en estos sectores socioeconómicos porque es algo con lo que cuando chico de repente he estado en contacto y he sentido algún nivel de empatía en esos sectores, pero principalmente eso, construir esa necesidad de empatía, porque al final de la ciudad somos ciudadanos todos, ¿no? No porque una persona de un nivel socioeconómico o un nivel de ingresos familiares medianos altos, eh, se le tiene que restringir la posibilidad de trabajar en aquellos entornos en los que se manejan clientes de ese mismo sector, sino, y viceversa, ¿no? Del mismo modo. O sea, no es una cuestión de aspiraciones, es una cuestión de alternativas. Más bien, si tú provienes de un sector de ingresos socioeconómicos bajos, tener todas las alternativas, incluso la del espacio donde tú vives, es importante, ¿no? Y viceversa del otro lado, ¿no? Es una cuestión de tener la alternativa de elegir y que te digan cuáles son las posibilidades de trabajar en estos entornos, cuáles son las experiencias, cuáles son los paradigmas, cuáles son los espacios donde se puede producir algo, donde hay necesidades de producir algo y cómo, ¿no? Y ese cómo también está vaciado en la universidad. No hay nociones de cómo emprender en esos espacios, no hay nociones de cuáles son los espacios laborales en esos espacios, y etcétera, etcétera, ¿no? Que sí las hay, te las plantean en los más tradicionales, ¿no? Ya vi que nos quedó corta la conversación, creo que vamos a tener que hacer otra llamada para meternos más en el tema social, porque de hecho mucho de mi misión personal como profesional y con lo que estoy tratando de lograr con Atelier también, lo estamos transformando mucho hacia el lado social ahorita. Me interesa bastante la movilización económica del sector. Si quisiera cerrar la llamada con un pensamiento o algo para instigar quizás ideas, ¿qué es lo que te gustaría decir? Uy, qué complicado. Eh, creo que es importante observar dónde vivimos. Y no solamente en el sentido de nuestro círculo cercano, sino entender cuál es digamos, la composición del territorio en el que vivimos, ¿no? Por mucho tiempo, cuando yo era más chico, se fomentaba muy poco entender realmente, se me fomentó muy poco a mí entender realmente que los entornos en los que yo vivía no eran los entornos en los que todo el mundo vivía. Sobre todo cuando estamos hablando con personas que trabajan y que, digamos, transitan los campos como el entorno construido, la arquitectura, el urbanismo. Creo que es importante conocer el territorio, conocer a las personas
y generar ese vínculo empático, a pesar de que no vayas a trabajar en esos entornos, a pesar de que tú te vayas a dedicar a hacer casas de playa o qué sé yo, creo que es importante producir esos vínculos emocionales simplemente por el hecho de fomentar una vida cívica mucho más empática y entender que sí, efectivamente hay diferencias estructurales en la manera en la que la gente vive en las ciudades y que la pobreza urbana es dominante en nuestras ciudades, ¿no? Creo que eso sería lo primero que le diría a alguien, ¿no? Que transite la ciudad. Qué lindo mensaje, Sebas. Y gracias por acompañarme el día de hoy. De Encantado. todas maneras, voy a tener que traer de nuevo y vamos a tener que tener una conversación más larga y quizás Mar, tu cofundadora, nos pueda acompañar para la siguiente Por llamada. supuesto. Y nada, miles de felicidades y nada, que sigan los éxitos. Gracias.